Buenos días. El tema principal es sobre los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro grupo está conformado por Karen Pertus, Fabiola Pérez, Jean Carlos Baen y mi persona Dalgi Roballo. Hola, soy Karen Pertus. Nuestro grupo escogió las siguientes lecturas para desarrollar nuestro trabajo. Lectura número 1: Los procesos pedagógicos. Lectura número 2: La enseñanza, de Alicia Camilloni, del libro El saber didáctico. La lectura número 3 es Aprendizaje, pautas pedagógicas. Y la cuarta lectura es La justificación de la didáctica. De también profesora Alicia Camilloni. En el documento Pautas metodológicas para trabajar en el aula, de Pedro Martínez, nos conlleva a realizar una reflexión sobre nuestro quehacer pedagógico y nos invita a tener en cuenta la diversidad de nuestros estudiantes. Nos dice que debemos reajustar e ir más allá de la transmisión de conocimiento y reflexionar sobre cómo desarrollamos nuestro trabajo y cómo repercute este en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta reflexión nos debe llevar a percibir y a trabajar la interdependencia entre la enseñanza y los estilos de aprendizaje. De ahí la importancia de utilizar diversas actividades que contribuyan a que los educandos apliquen sus conocimientos y vean la utilidad de lo aprendido. En este documento encontramos a varios autores como Alonso, Gallego, Porlán, Bautista, Pozó, entre otros, quienes hicieron un análisis y una descripción para clasificar y avanzar en el conocimiento. De ahí que los procesos de enseñanza-aprendizaje se enmarcaron en dos concepciones, en el enfoque transmisivo y en el enfoque constructivista. En el enfoque transmisivo es solo transmitir conocimiento, exponer contenidos, es un proceso unidireccional cuyo objetivo es la acumulación de contenido. El alumno es pasivo y receptor. El conocimiento es cerrado y absoluto. En el enfoque constructivista, el proceso de enseñanza constituye a que cambie sus estructuras de conocimiento. La enseñanza debe ajustarse a los intereses, a las capacidades y al contexto del educando. El estudiante es el agente central. El docente es un investigador y un orientador en el aula. Desarrolla el trabajo cooperativo y la autonomía de los estudiantes. Estos dos enfoques nos conllevó a mirar y a tener en cuenta diversas pautas metodológicas para trabajar según el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Y cabe resaltar que la enseñanza será efectiva cuando logre movilizar, desequilibrar y reequilibrar los esquemas conceptuales que existen en las estructuras de su pensamiento. Buenos días para todos. Gracias a la señora Dalgi por su valiosa intervención sobre pautas metodológicas para el aula. Mi nombre es Jean Carlos Baena y ahora vamos a continuar con la segunda lectura que escogimos, es la enseñanza, la cual es un fragmento del libro El saber didáctico, escrito por la profesora Alicia Camilloni con la colaboración de Laura Basabe y Estela Cols. Este fragmento del libro inicia con estas 4 frases. Mi hermana me enseñó a tirarme a la piscina de cabeza. Lamentablemente, la vida enseña a ser desconfiado. Enseñaba filosofía en la universidad. Varias veces trataron de enseñarme a apreciar la ópera. Con estas 4 frases, nos da a entender que el término de enseñanza no es tan fácil como parece, ya que las frases nos muestran situaciones, consecuencias y sentidos diferentes. En este capítulo del libro nos recuerda lo que puede ser el término de enseñanza, donde la define como un intento de alguien de transmitir cierto contenido. Esta definición es algo sencilla y general, donde solo indica la acción que se realiza, dejando a un lado la forma, los recursos y los resultados esperados. De esta definición se destaca 4 aspectos que se debe tener en cuenta. El primer aspecto es que la enseñanza involucra siempre 3 elementos. El primero es que alguien que tiene un conocimiento. El segundo, alguien que carece de él. Y el último elemento es un saber contenido de la transmisión. Esto nos da a entender
que la enseñanza será siempre una forma de intervención destinada a interceder en la relación entre un aprendiz y un contenido a aprender. En un segundo aspecto a destacar es que la enseñanza consiste en un intento de transmitir un contenido, aunque no se logre lo cometido. Es por eso que el término anterior abarca los esfuerzos realizados que fracasan, y los efectivos que se cumplen con el aprendizaje. El tercer aspecto nos habla sobre que en la enseñanza debe existir siempre una acción intencional de quien enseña, que se encarga de gestionar el aprendizaje. En el cuarto aspecto se refiere a la buena enseñanza, donde se debe tener en cuenta el contexto, los recursos, la forma, y un marco valorativo. La educación en América Latina y el Caribe. Los procesos pedagógicos. María Amelia Palacios. En este documento encontramos una clara reflexión planteada por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO con respecto a los procesos pedagógicos en la región. Los escenarios deseables posibles de práctica pedagógica que permitan que en nuestros países latinoamericanos se imparta una educación de calidad, además de quienes dependen estos cambios y las condiciones que se deben alcanzar para lograrlos. En este orden, se hace necesario entender que los procesos pedagógicos son esas prácticas, relaciones y saberes que se dan entre los diversos agentes que intervienen en los procesos educativos en los cuales se construye conocimiento, se fortalecen valores y se desarrollan competencias para la vida. Cuando pretendemos transformar estos procesos pedagógicos, sabemos que tenemos que, como primera medida, estudiar y aprender a comprenderlos, puesto que esto influye en la afectividad, el lenguaje, la cultura de todos los que aportan en estas experiencias de enseñanza y aprendizaje que de una u otra forma marcan nuestras sociedades. ¿Por qué y para qué la didáctica? La didáctica es una disciplina necesaria en el proceso formativo, pues incide de una forma directa sobre las personas, pero también permite alcanzar los logros y propósitos de la educación de una manera eficaz, a través de formas y modalidades de enseñanzas que no tienen el mismo valor para las diferentes disciplinas, porque no es igual la eficacia en cuanto al logro o los propósitos de la educación alcanzados. Los contenidos de las enseñanzas deben ser transmitidos a través de las diferentes disciplinas, pero no de la misma forma como fueron definidos, como fueron descubiertos u organizados, sino que deben ser transmitidos de tal forma que permita la resolución de problemas, que permita realizar críticas sobre las teorías ya definidas, a partir de los principios de las teorías. La didáctica, a través de la acción pedagógica, se clasifica en dos grupos: didáctica general y didáctica específica. Ambas tienen como objetivo definir las prácticas de la enseñanza. Tienen como misión describirlas, explicarlas y encaminarlas hacia la mejor resolución de los problemas que se puedan presentar durante las prácticas pedagógicas. La didáctica general se caracteriza porque marca las teorías de nivel mayor, es decir, los niveles de la educación, las teorías del aprendizaje, las teorías del pensamiento, los procesos cognitivos. Y las didácticas específicas se caracterizan porque limitan el mundo de la enseñanza, es decir, maneja unos criterios delimitando las regiones del mundo de la enseñanza. Esos niveles son el nivel de los sistemas educativos. Se adapta una didáctica acorde a la educación inicial, primaria, secundaria, superior o universitaria. Según el tipo de la institución, se adapta una didáctica para la educación formal o la educación no formal.
según las disciplinas, que éstas a su vez generan subdivisiones para alcanzar los diferentes niveles. Según las edades de los alumnos, se aplica una didáctica para niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores e incluso primera infancia. En cuanto a las características de los sujetos, se tiene en cuenta si son inmigrantes, si son personas que han vivido situaciones traumáticas o si simplemente tienen algún grado de necesidad, como por ejemplo los sordos. Se han trabajado diferentes teorías sobre la didáctica. Podemos mencionar la de Juan Amos Comenio, quien resalta la importancia de los contenidos y la relación intricada entre la didáctica general y específica. Encontramos la teoría del alemán Wolfgang Clavey, quien resalta la relación entre las didácticas, afirmando que no debe ser jerárquica, que debe apuntar a la cooperación constructiva y que son necesarias, son complementarias. Decidimos elegir estas temáticas porque consideramos que son relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza se enmarca dentro de unos procesos pedagógicos, una metodología y una didáctica que permiten alcanzar los logros y propósitos de la educación.